Los invitamos ahora a compartir en el programa un informe especial, en este caso sobre los niños que son portadores del VIH en el Uruguay. Vamos a ver que cada año en el Pereira Rosell se detectan entre 80 y 100 embarazadas que son portadoras del VIH-Sida. Y en muchos casos, y vamos a ver que prácticamente la cuarta parte de las mujeres que tienen familia allí en el Pereira Rosell llegan al momento del parto sin ningún tipo de control previo. Eso hace que cuando se quiera atender la situación, intentar revertir el cuadro del bebé que va a nacer y que no sea portador, es muy tarde, porque esto implica haberlo detectado a tiempo y utilizar determinada medicación, algo que en el mundo ha llevado a que prácticamente se puedan revertir el 100% de los casos. Los niños nacen sin ser portadores del virus. Pero vamos a ver la otra cara que ha tenido el SIDA desde que fue descubierto allá por el 80 y pico, principios de los 90, que se le relacionó con la peste rosa. En algún momento se habló de grupos de riesgo, que involucraba a la homosexualidad, que involucraba a la prostitución. Bueno, esa carga que tuvo de tabú y también, como decíamos, de discriminación en sus comienzos, sobrevive al día de hoy. En el Hospital Pereira Rosell hay una policlínica que está especializada, que atiende solamente casos de niños que están infectados con el virus del VIH. Allí estuvimos y vemos el informe sobre el tema. El 95% de los niños portadores del virus lo heredaron de sus madres, lo que los médicos llaman transmisión vertical. En la actualidad, si la embarazada es tratada a tiempo, se revierte el cuadro y el niño nace sano. En el momento actual en el mundo se está hablando de que se va a erradicar el VIH transmitido por la madre. Las cifras en el mundo desarrollado andan en el 1 o 2%, es decir, de cada 100 hijos de mamá VIH positiva, 1 o 2 son infectados. En nuestro país esa cifra es mayor. Acá en nuestro centro es entre 6 y 7 por cada 100. Y eso depende pura y exclusivamente del buen control del embarazo. A nivel del Programa Nacional de SIDA, a nivel de lo que nosotros vemos, esta epidemia tiene algunas características. Es pobre, es una epidemia de gente pobre, es una epidemia que se está feminizando, es decir, cada vez afecta más a las mujeres, y es una epidemia joven, afecta a mujeres jóvenes. Y con ese combo entre pobreza y juventud hace que muchas mujeres embarazadas no controlen adecuadamente y rigurosamente su embarazo y reciban rigurosamente la medicación. Explicarle a un niño que es portador de una enfermedad que lo obligará a cuidarse toda su vida no es sencillo. La psicóloga Elena Bernada hace 13 años que trabaja en la policlínica de VIH del Pereira Rosell. Contestar lo que pregunta, ¿no? Se pregunta por qué toma medicamentos, dependiendo de la edad, pero a los más chiquitos se empieza a hablar que tienen un virus, que tienen un bichito que está en la sangre, que lo que hace es que lastima sus defensas y que entonces si él se engripa o pasa algo, le es más difícil curarse, y que estos medicamentos son como soldados que entran a su cuerpo y lo ayudan a defenderse de este virus, ¿no? Y como a partir de ahí, en general, si es chico, con eso el niño va como empezando a elaborar, porque también le sacan sangre para eso mismo, para ver cómo está, qué cantidad de medicamentos precisa o no, y cuando va creciendo y empieza a preguntar, en general es alrededor de los 8 años, por ahí, ¿cuál es la enfermedad? Bueno, uno le puede hablar que es VIH y se va. Esa es la idea, como en realidad contestar a partir de las preguntas del niño. La medicación suele ser agresiva para los más chicos. 2 o 3 veces al día durante toda su vida tienen que ingerir medicamentos. En el primer año es complicado porque tienen que tomar medicamentos antirretrovirales, que son por lo menos 3. Vienen en suspensión esos, pero los gustos no son muy ricos. La verdad que no es una bebida para tomar agradable. A su vez tienen que tomar un antibiótico porque el primer año tienen que estar protegidos por una enfermedad que se puede presentar en el primer año de vida. Más las vitaminas y esas cosas que toman todos los niños, vitamina D, hierro, etc. Así que hay que disponer de mucho tiempo y mucha paciencia para convencer a esos locos bajitos de que tomen los medicamentos todos los días, ¿no? Al llegar a la adolescencia la situación se complica, es una etapa de la vida de por sí turbulenta, con VIH es aún más compleja. Todos fuimos adolescentes, todos tuvimos la sensación de que la muerte es una cosa muy extraña que a los adolescentes no les pasa. Los adolescentes creen que son inmortales y por eso hacen las cosas que hacen a veces. Pero además, a este grupo especial de pacientes le pasa que tienen una enfermedad que pueden contagiar a su pareja.
O sea que tienen que enfrentarse a saber que ellos tienen la enfermedad y decírselo a la pareja, lo que no es muy fácil. Ser pareja de alguien que te puede transmitir una enfermedad no es una tarea fácil. Se requiere gran honestidad porque además se tienen que proteger durante todas las relaciones, todas las veces. El doctor Kian nos cuenta que ya existe un nieto del SIDA. Yo no sé si decirlo con orgullo o lamentablemente tenemos un nieto del SIDA. Es una niña que se fue atendida acá durante muchos años, que se atiende acá. Llegó a la adolescencia, se embarazó y tuvo su hijito infectado. O sea que estamos ya en una etapa avanzada de la evolución. Quisiéramos que no nos hubieran pasado estas cosas con las adolescentes. El embarazo en la adolescencia es un embarazo de riesgo. El embarazo en un adolescente con VIH aumenta los riesgos. El equipo no ha podido transmitir la importancia de esperar a los 20, 21 años, 22 años para tener embarazos y hemos tenido chicas de 15, 16 años embarazadas. El virus del VIH-Sida trae de la mano la discriminación. Los padres suelen tener miedo de decirlo en su barrio o en la escuela. Nosotros todos los años tenemos que ir a un jardín o a una escuela porque quizás haciendo algo que está mal en medicina, nosotros le decimos a los pacientes que no digan la enfermedad que tienen para no ser discriminados. Pero muchas veces se enteran, Juancito era el hijo de la señora que se murió de SIDA. Y tenemos que ir a un liceo, a una escuela o a un jardín a explicar que los niños no contagian, que no hay ningún problema en que tengan actividades normales. O sea que sigue habiendo elementos de discriminación en la sociedad, siguen existiendo claramente. Y entre los adultos creo que también las experiencias que tenemos acá con las mamás embarazadas que sienten rechazo, muchas veces cuando se internan en esta maternidad hay en algunos sectores elementos de rechazo como, bueno, la del SIDA está en cama 8. Informar o no cuando un niño es portador. Desde lo legal, a quien hay que proteger es al niño con VIH. O sea, no es que los demás tengan que saber para protegerlos de algo, porque no, a quien se debe proteger legalmente es al niño que tiene VIH, de mantener su intimidad y de que no sea discriminado. Porque en realidad en la escuela y en el vínculo cotidiano no hay ninguna manera de adquirir el virus. ¿Sí? De hecho, la mayoría de los niños que son pacientes de esta policlínica viven con otros niños, con otros hermanos, y ninguno adquiere el virus por la vida cotidiana, ni por ir al baño, ni por usar los mismos utensilios, ni por nada, ni por besarse, ni abrazarse, ni por, en la vida cotidiana, a menos que uno tenga relaciones sexuales, no adquieren el virus. Entonces, en relación a la escuela, no hay que proteger a nadie de ninguna manera, porque ni siquiera los más chiquitos con la mordida, o sea, tampoco se transmite a través de la saliva, ¿no? Nunca ha pasado en la historia del VIH que un niño se lo transmitiera a nadie, ni a otro niño ni a un adulto. ¿Ah? O sea, eso es, entonces en realidad a quien hay que proteger es al niño. En general nosotros decimos que, bueno, que es algo que no lo digan cuando los padres nos lo preguntan, si tienen que decirlo a la maestra, y decirlo no tienen que decirlo, porque no implica ningún, a veces con las maestras se genera como una disyuntiva en esto, bueno, pero tenemos que saber, el costo ha sido muchas veces tan duro que nosotros entendemos que no es necesario que lo sepan. La discriminación acarrea pánico en los niños y los adolescentes, no quieren que su entorno lo sepa, las familias deben mantener el secreto. Nosotros tenemos pacientes que viven en el interior. El ministerio ofrece mandarle los medicamentos al hospital del interior para que no tengan que viajar a Montevideo. Pues mucha gente prefiere venir a Montevideo porque si de la farmacia del hospital se entera que son medicamentos para el SIDA, ya lo sabe todo el pueblo. Se entera todo el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que tienen que hacer un esfuerzo mayor para mantener el secreto. En realidad, es de las enfermedades menos contagiosas que hay. El sarampión causaba estragos, la varicela es muy contagiosa, yo qué sé, la sífilis es más contagiosa, pero esta tiene eso de discriminación y creo que eso nació como nació la pandemia, que nació, lo que se llamó la pandemia rosa, y con todo eso creo que no se pudo nunca más la sociedad sacar por lo menos gran parte de la sociedad, sacar de encima ese temor o esa discriminación, no sé cómo llamarlo. Hubo un niño que no hace muchos años, el entrenador del baby fútbol, por ejemplo, le dijo que no podía ir más,
que se habían enterado, o sea, en realidad no era él, pero se habían enterado las otras madres y se había generado en el barrio y en definitiva el niño tuvo que dejar de ir al baby food. Y después sí sucede que en colegios privados, en algunos colegios privados, papás que van a inscribir al niño de antemano dicen y les plantean que el colegio no está preparado para recibirlo. Digo, no hay ninguna preparación, los papás podrían hacer una denuncia, en general no lo hacen para no exponerse y no exponer al niño, porque bueno, en general el colegio es en el barrio, digo, como que a uno eso... Los cuidados, en realidad, que un niño con VIH en la escuela debe tener son los mismos que cualquier otro niño. O sea, si tiene fiebre, se siente mal, lo que sea, se llama lo mismo que se hace con cualquier otro niño. Un niño está con fiebre, llaman a la madre o llaman al adulto a cargo y si se llama una emergencia, no sé, digo, o sea, cómo se maneje. Si un niño se lastima, nada, le envuelven y se llama a una emergencia, lo que sea, digo, o sea, en ese sentido son los mismos cuidados que cualquier otro niño. El 95% de los niños portadores del virus lo heredaron de sus madres, lo que los médicos llaman transmisión vertical. En la actualidad, si la embarazada es tratada a tiempo, se revierte el cuadro y el niño nace sano. En el momento actual en el mundo se está hablando de que se va a erradicar el VIH transmitido por la madre. Las cifras en el mundo de SIDA, y en muchos casos, y vamos a ver que prácticamente la cuarta parte de las mujeres que tienen familia allí en el Pereira Rosell llegan al momento del parto sin ningún tipo de control previo. Eso hace que cuando se quiera atender la situación, intentar revertir el cuadro del bebé que va a nacer y que no sea portador, es muy tarde, porque esto implica haberlo detectado a tiempo y utilizar determinada medida. Los invitamos ahora a compartir en el programa un informe especial, en este caso sobre los niños que son portadores del VIH en el Uruguay. Vamos a ver que cada año en el Pereira Rosell se detectan entre 80 y 100 embarazadas que son portadoras del VIH, que involucraba a la prostitución. Bueno, esa carga que tuvo de tabú y también, como decíamos, de discriminación en sus comienzos, sobrevive al día de hoy. En el Hospital Pereira Rosell hay una policlínica que está especializada, que atiende solamente casos de niños que están infectados con el virus del VIH. Allí estuvimos y vemos el informe sobre el tema. Medicación, algo que en el mundo ha llevado a que prácticamente se puedan revertir el 100% de los casos. Los niños nacen sin ser portadores del virus. Pero vamos a ver la otra cara que ha tenido el SIDA desde que fue descubierto allá por el 80 y pico, principios de los 90, que se le relacionó con la peste rosa. En algún momento se habló de grupos de riesgo que involucraba a la homosexualidad.